Hace un poco más de 2 meses que iniciamos la serie Viviendo como Ciudadanos del Reino. Y esta serie surgió con el propósito de que como discípulos de Cristo y ciudadanos de su reino, lleguemos a un claro entendimiento de lo que es el reino de Dios y de la manera en la que debemos vivir en este mundo siendo ciudadanos de un reino distinto. Esta iglesia tiene la particularidad de que hay varios hermanos extranjeros de distintas nacionalidades. Así que usted entiende lo que significa vivir en un país diferente, con cultura diferente, o si usted ha tenido la oportunidad de ir a otro país, sabrá lo que significa estar en una cultura distinta, ¿verdad? Asimismo, nosotros como ciudadanos del reino estamos en este mundo, dice la Biblia, pero no somos de este mundo. Y yo creo que cada prédica de esta serie ha sido de gran bendición. Y cada vez que escucho una o que me toca dar una, quedo más convencido de la necesidad de armarnos de valor, de la urgencia de vivir como verdaderos ciudadanos del reino en un mundo que está cada vez más alejado de Dios. Y esta serie es un llamado a que nos afirmemos en nuestras convicciones cristianas. ¿Por qué? Porque día a día el cristianismo está siendo atacado de manera feroz, especialmente en el occidente. Vemos cómo la familia tradicional ha sido atacada en sus mismos cimientos. Vemos cómo se está adoctrinando a niños y jóvenes a través de lo que consumen en la televisión, en la música, en la moda, en el internet, las redes, los personajes que siguen. Recientemente habrán visto cómo hubo un concierto antes de ayer en la capital donde se promueven los antivalores, se promueven cosas que están totalmente en contra de la palabra de Dios. Y en medio de ese panorama, en lugar de sucumbir, en lugar de amedrentarnos y huir, como iglesia estamos llamados a abrazar la fe con más convicción, recordando que no estamos solos. El Señor nos dejó la promesa que a pesar de que en este mundo vamos a enfrentar aflicciones, Él está con nosotros. Es en Él que está el poder para nosotros vencer. Es en Cristo que tenemos todo lo necesario para vivir piadosamente en un mundo que está cada vez más lejos de Dios. Para muchos, el Sermón del Monte es ofensivo. Ellos lo ven como algo que va en contra de los valores que se promueven hoy en día. Pero para los ciudadanos del reino, el Sermón del Monte es una guía clara de cómo debemos vivir en un mundo en oscuridad. Así que nosotros necesitamos amar este sermón, vivirlo, estudiarlo y poner en práctica las cosas que aquí el Señor nos está enseñando. Y el día de hoy vamos a ver los versículos 33 al 37 de Mateo 5. Luego de haber visto ya los 2 domingos anteriores, vimos acerca del adulterio, del divorcio. El día de hoy hemos puesto como título La integridad, una señal indispensable de los ciudadanos del reino. Así que le invito a que por favor lea conmigo
Mateo capítulo 5, leemos versículos 33 al 37. Dice así: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Pero será vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Oremos. Señor, nos ha tocado vivir en una época donde el ser humano se aleja cada vez más de ti, donde abiertamente se han declarado en guerra contra el cristianismo. En medio de esto, oramos que tú nos fortalezcas, que nuestras convicciones en ti, en Cristo, en la palabra de Dios sean afianzadas y que al escuchar tu palabra seamos fortalecidos, edificados para vivir en este mundo como tú nos mandas, Señor. Guíanos en esta mañana, que tu palabra sea luz para todos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Carlos tenía la fama de ser un siervo de Dios. Y este hombre era conocido por ser activo en los servicios dominicales, por participar en las distintas actividades que realizaba en su iglesia. Domingo tras domingo, este hombre estaba fiel en el culto, levantando sus manos para alabar a Dios y tomando notas de la prédica. Sin embargo, en su trabajo la historia era totalmente distinta. Carlos trabajaba como supervisor en una empresa y tenía la reputación de ser deshonesto en su trabajo. A menudo presionaba a los empleados a quienes supervisaba para que falsificaran informes o ignoraran ciertas regulaciones con el fin de alcanzar sus metas y obtener bonificaciones altas. Por otro lado, Miriam era una joven ejemplar, hija de padres cristianos, y participaba activamente en todas las actividades del grupo de jóvenes de su iglesia. Una de las cosas que más se esforzaba Miriam era por mantener buenas notas, aunque esto significara hacer trampa en los exámenes o copiar las tareas de los compañeros. Por su parte, Antonio era un hombre muy trabajador. Tenía la reputación de ser un empleado ejemplar, tenía un buen testimonio como cristiano en su lugar de trabajo, pero la percepción que tenían sus hijos de él era otra. No cumplía lo que prometía, no le dedicaba tiempo a su familia. Una y otra vez él le hacía promesa a sus hijos que no cumplía, por lo que sus hijos dejaron de confiar en él. Y Marixa, por su lado, era una buena esposa, muy buena ama de casa, siempre procuraba mantener todo en orden, se ocupaba de atender bien a sus hijos, pero, y no estoy hablando de ninguna mujer aquí, le encantaba comprar ropa y zapatos. Y muchas veces lo hacía a escondidas. Y a pesar de que ya ella y su esposo habían hablado sobre el tema, y ella había dicho que no lo volvía a hacer,
Marixa cargó la tarjeta de crédito y al llegar el corte, la fecha límite de pago, no tenía cómo pagar. Esas historias, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero son más comunes de lo que nos gustaría pensar. El foco común de cada una de estas historias es la falta de integridad, algo que muchas veces, aún sin quererlo, manifestamos en un área o en la otra. En su libro Pecados Respetables, Jerry Bridges pregunta: ¿qué ha pasado con el pecado? ¿Será que los cristianos estamos tan preocupados por los pecados escandalosos de nuestra sociedad que hemos perdido de vista la necesidad de confrontar nuestros pecados más sutiles o refinados? Y Bridges explica en el prefacio de su libro que nosotros, los llamados evangélicos conservadores, nos preocupamos demasiado por los vergonzosos pecados de la sociedad que nos rodea. No obstante, hemos llegado al punto de perder de vista la necesidad de confrontar nuestros propios pecados. Y es así. Cuando hablamos de adulterio, nos escandalizamos. Cuando hablamos de la homosexualidad, nos escandalizamos. Cuando hablamos de un robo, nos escandalizamos. Pero muchas veces nosotros estamos actuando de un modo que los pecados están ahí y es como si no existieran o no le damos importancia. Y uno de esos pecados es la falta de integridad. En los tiempos de Jesús había también quienes actuaban con falta de integridad para con su prójimo. Y para hacerlo posible, ellos empleaban juramentos con el fin de darle consistencia y firmeza a lo que decían, aunque en realidad en el fondo su intención no fuera cumplir con esas promesas. Y en el pasaje que leímos podemos ver cómo Jesús una vez más denuncia la hipocresía de los fariseos y su falta de integridad. Porque a pesar de la apariencia que ellos proyectaban delante de los demás, al final no eran íntegros. Y una y otra vez Jesús tenía que denunciar la hipocresía de ellos. Así que el objetivo de la prédica de hoy es que nosotros podamos considerar la integridad como una señal indispensable de los ciudadanos del reino de Dios. Que podamos evaluar si hay áreas en las que no estamos manifestando integridad y podamos arrepentirnos. Y que nos demos a conocer por mantener nuestra palabra ante los demás. Y lo primero que quiero que veamos en el pasaje es la falta de integridad evidenciada. En los tiempos de Jesús, en la sociedad había gente, incluidos líderes religiosos, quienes engañaban a los demás haciendo falsos juramentos para sacar beneficios. Y ellos, para darle veracidad a lo que estaban diciendo, hacían este tipo de juramento al cual después no daban ninguna importancia. Pero usaban un lenguaje engañoso. Eran las personas, usted hacía un negocio con ellos y de seguro que usted, por todas las palabras que le decían, usted iba a decir que sí, porque eran muy fácil para prometer cosas que luego no iban a cumplir. Y lo más grande es que ellos hacían estos juramentos, lo quebraban
y luego no tenían ningún pudor ni remordimiento. Porque ellos habían buscado la manera de esquivar la responsabilidad del perjurio, enseñando que solo se incurría en perjurio si el juramento incluía el nombre de Dios. Si no se usaba el nombre de Dios en el juramento, luego ellos se sentían con licencia para no cumplir lo que habían jurado. Y Dios regula esta práctica en la ley, atendiendo al problema de quienes mentían y no hacían honor a lo prometido, y establece que el juramento fuese hecho siempre en su nombre. Y como ya hemos visto, muchas de las cosas que Dios estableció no era con la intención de que fuera permanente, era para regular prácticas que ya había en el pueblo. Y esta era una de ellas. Así que en Deuteronomio 6, versículo 13, y también en el capítulo 10, versículo 20, dice: al Señor tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y luego vemos en Número capítulo 30, versículo 2, y también en Deuteronomio 5:11, que se nos advierte lo siguiente: no uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Y aquellos fariseos, temiendo a lo que dice ahí, juraban muchas veces, pero no usando el nombre del Señor. Y ellos decían: bueno, pues no estamos haciendo nada malo. Quien quebrantaba un juramento hecho en el nombre de Dios era, como perjuro, un profano contra el nombre de Dios, quebrantando directamente el tercer mandamiento, que dice así en Éxodo 27: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Era una violación directa al mandamiento. Y ellos habían aprendido a temer no a Dios, sino a las consecuencias. Ellos no hacían las cosas con honestidad o con sinceridad porque iban a agradar a Dios o no. Pero ellos lo que estaban buscando era hacer las cosas sin tener las consecuencias de sus malas prácticas. Pero en el contexto del sistema de los fariseos, esto se había arraigado tanto que ellos buscaron la manera de que la palabra dada, la afirmación hecha o la promesa que ellos hacían pudieran incumplirla precisamente sin incurrir en perjurio. ¿Ha visto usted? Y quizá usted lo ha practicado, ¿verdad? Cuando niño uno era muy fácil: te prometo que no lo voy a volver a hacer, y cruzaba los deditos así como cuando no quería cumplir la promesa, ¿verdad? ¿Quién sabe de eso? Sí. Eso era común, no sé si todavía se usa. Cruzaban los dedos, y si cruzaban los dedos era porque no tenía que cumplir la promesa. Algo así era lo que hacían estas personas. Ellos enseñaban eso: cualquier juramento que no estuviera implicado el nombre del Señor se consideraba una promesa de menor valor y no era preciso un cumplimiento tan meticuloso como lo que se hacía bajo el nombre de Dios. ¿Y qué hicieron entonces? Para apoyar sus afirmaciones, empezaron a jurar por el cielo, o por la tierra, o por Jerusalén, o incluso por su propia cabeza, como diciendo: que me corten la cabeza, que pierda la vida si no cumplo. Y aún esto, ellos no le daban suficiente valor. Y es aquí cuando Jesús
como un maestro sin paralelo, muestra el verdadero significado de la ley. Y ya en mensajes anteriores hemos visto que Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley, no a anularla. Y Cristo mismo aceptó la disposición bíblica sobre el juramento y lo cumplió. Algunas personas dicen, entonces está mal jurar si tengo que ir a una corte. Jesús mismo bajo juramento, cuando está ante Poncio Pilato, abrió su boca y respondió. El punto no es si Jesús estaba diciendo no lo haga en ningún momento. Vamos a ver qué es lo que quiere decir Jesús. Él ahora, ante lo que la gente entendía sobre juramentos que no mencionaba expresamente el nombre del Señor, Él va a demostrar lo errado de ese modo de pensar, dando su verdadero alcance. Y lo hace por medio de un llamado a la integridad. Así que si usted quiere, vuelva a leer conmigo los versículos 34 al 36. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. ¿Por qué no jurar por ninguna de estas cosas? Lo que da contenido al cielo es la presencia de Dios, el lugar de su trono. De manera que jurar por el cielo equivale a jurar por Dios. La tierra es el estrado de los pies de Dios. Isaías 66:1 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Dios es el dueño de la tierra. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y jurar por una propiedad equivale a jurar por el dueño de esa propiedad. Y si Dios es el dueño de la tierra, entonces estaríamos jurando por el nombre de Dios también. Pero no se queda ahí. Los judíos sentían veneración por la ciudad santa, Jerusalén. Pero ellos habían perdido de vista que lo que le daba a esa santidad era la presencia misma de Dios, el templo que representaba la presencia de Dios allí. Así que Jerusalén era la ciudad del gran rey. Y por si fuera poco, el Señor lo lleva aún más lejos. Algunos no se atrevían a jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo. Pero quizás ellos sentían, lo que me pertenece a mí es mi vida. Entonces yo puedo jurar por mi vida. Así que juraban por su cabeza. Y Jesús les dice, pero usted no tiene el poder ni aún sobre un pelo de su cabeza para hacerlo blanco o para hacerlo negro. Quien da la vida es el Señor. Tu vida está en manos del Señor. Y si tu vida es del Señor, jurar por tu propia vida implica de algún modo el nombre de Dios. ¿Se da cuenta lo que está haciendo el Señor? Él le está mostrando de lo que ustedes lo que están haciendo al final es lo mismo. Porque yo estoy en todos lados. Puede ser que en este punto alguno de ustedes se esté preguntando, ¿es malo jurar? Pero en la enseñanza sobre el tema, Jesús concluye haciendo alusión a la firmeza que debe tener la palabra de un creyente. El punto aquí es que
como ciudadano del reino, en nuestras vidas no puede haber lugar para la mentira. No puede haber lugar para el engaño. No puedes darte licencia para comprometer tu palabra y luego no cumplirla. No debes usar tu capacidad para manipular al otro y engañarlo. La palabra del creyente se respalda por el cumplimiento de lo que afirma o de lo que niega. Es por eso que Jesús dice a sus discípulos que cuando dicen sí, es sí. Y cuando dicen no, es no. La garantía de las palabras de un creyente debe ser su propia integridad sin tener que apelar a algo fuera de eso. No debe haber en las palabras de un ciudadano del reino una doble intención. Eso es una manera de mentir. La ética cristiana y la experiencia sobre la seguridad de sus palabras hace innecesaria cualquier confirmación. Yo no necesito decirte, te lo juro, mi hermano, yo te lo voy a cumplir. La garantía debe ser tu integridad. Que cuando tú dices sí, vas a cumplir eso que estás diciendo. Ahora, tristemente, muchas veces somos conocidos por lo contrario. Somos conocidos por no ser fieles a nuestras promesas o por la falta de integridad. Como dice la frase, tu reputación te precede. Miren, tristemente, yo he conocido empresarios, cristianos y no cristianos, que han llegado al punto de no querer contratar a cristianos en sus empresas por la mala experiencia que han tenido. Negociantes que prefieren no hacer negocio con llamados cristianos o no fiarles porque le quedan mal. Mis hermanos, el cristiano no tiene que jurar o invocar el nombre de Dios como testigo de lo que está diciendo, porque sabe que Dios está mirando a cada instante. Mi problema principal no es si le quedé mal a la otra persona, es que si quiero vivir para Dios, yo tengo que vivir íntegramente, porque aún mis intenciones, Él las conoce. Déjeme repetirlo eso, por si usted no lo sabía. Dios conoce aún las intenciones de tu corazón. Por más serio que aparente delante de los demás, no hay manera alguna en la que puedas engañar a Dios. Gálatas 6, versículo 7 dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Una vida de integridad desde la perspectiva bíblica implica vivir de acuerdo con los principios y valores que Dios ha establecido en su palabra. Así que permítame mencionar algunos aspectos clave de lo que significa eso. ¿Qué significa vivir en integridad? En primer lugar, vivir en integridad implica coherencia entre lo que se cree y lo que se practica. Una persona íntegra
no solo profesa creer en los principios bíblicos, sino que también los aplica consistentemente en toda su manera de vivir. Es decir, no hay discrepancia entre lo que dice y lo que hace. En Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Esta semana yo publiqué una frase en el grupo que dice: el cristiano frío no es el que no brinca o el que quizás no se emociona como muchos. El cristiano frío es el que escucha la palabra de Dios y no se deja afectar por ella. No la obedece, no la aplica. No importa cuán enérgico tú seas en el culto o en la actividad o en la célula, si no obedeces la palabra de Dios, si no vives por medio de la palabra de Dios, si no eres hacedor de la palabra de Dios, te estás engañando a ti mismo. Un segundo aspecto clave de vivir en integridad es la honestidad y la sinceridad. La integridad implica ser honesto y sincero en todas las interacciones, evitando la mentira, el engaño y la manipulación. Y esto se aplica tanto a las palabras como a las acciones. Y como dije anteriormente, no hay necesidad de jurar cuando tu honestidad es evidente a todos. Y la palabra mentirosa y la conducta perjura proceden del mal. Por eso Jesús dijo: antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Y cuando dice procede del mal, literalmente se puede traducir del maligno. Procede del maligno. Y bien aclaró Jesús que Satanás es el padre de mentira. El padre de la mentira. La mentira no procede de Dios. Así que, mis hermanos, en un verdadero ciudadano del reino no hay lugar para la mentira. Si queremos agradar al Señor, si queremos representar fielmente a nuestro Señor, tenemos que hablar la verdad. Pablo les dice a los creyentes en Efesios 4:25: por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Y en Proverbios 12:22 se nos enseña que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Wow. Dos caminos totalmente opuestos. El Señor aborrece la mentira, ama la verdad. Un tercer aspecto clave de vivir en integridad es la fidelidad a los compromisos. Una persona íntegra cumple con sus compromisos y promesas, ya sea en relaciones personales, responsabilidades laborales o compromisos con Dios. La palabra dada es sagrada y se mantiene fiel a ella. Yo sé que algunos de los que están aquí podrán dar testimonio, porque con mis abuelos yo he escuchado las historias de que era así, que antes no había necesidad ni de hacer contrato. Si un señor de eso le decía: este pedazo de tierra es tuya, eso se respetaba. La palabra tenía peso, tenía valor. Se cumplían los compromisos asumidos. Y yo creo que así debe ser
con el Hijo de Dios. Sea pequeño o sea grande. Si tú le prometiste a tus hijos llevarlo a comer helado, no lo tome a la ligera, cumple. Parece algo insignificante, pero para ellos tiene un valor inmenso. Tú quedaste en un compromiso con tu cónyuge, cúmplelo. Haz valer tu palabra. En el trabajo tú firmaste para cumplir un contrato. Ahora no piense que es abusivo, que es malo, que no me pagan lo suficiente. Si firmaste un contrato, cúmplelo. O búscate otra opción. Pero tú diste tu palabra. Y si es al Señor que promete, igual cúmplelo. Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 dice: no tardes en cumplir una promesa que le haga a Dios, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Un cuarto aspecto más de vivir con integridad es la humildad y el arrepentimiento. Vivimos en un mundo caído y tarde o temprano tú y yo vamos a fallar, de eso no hay duda. A veces, aún sin querer, vamos a faltar a un compromiso o vamos a caer en una falta con el prójimo. Así que tenemos que ser humildes también y pedir perdón y perdonar y reconocer: mira, yo no pude cumplir mi palabra. Pero usted se esforzó por hacerlo. Y si no pudo, usted lo reconoce y pide perdón y se arrepiente. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es 1 Corintios 6, 9 al 11. Es un pasaje que nos dice algo muy fuerte, pero de una vez nos da un balance de amor y de gracia. Miren lo que dice. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y usted dirá: ¿cómo que te gusta ese pasaje? Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Fuimos. Hoy, mira, deja la mentira, deja la deshonestidad, deja el engaño en el pasado. Si eres ciudadano del reino de Dios, has sido limpiado de todo eso. Has sido lavado. Y no importa cuán grande era tu pecado, Isaías 1:18 dice: vengan ahora y razonemos. Si tú estás aquí y aún no eres ciudadano del reino de Dios, si no has entregado tu vida a Cristo, esto es lo que dice el Señor, Isaías 1:18. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por el Señor. Y si tú estabas viviendo en falta de integridad, y si tú has estado viviendo engañando, manipulando, mintiendo, la buena noticia es que para ti hay perdón en Cristo. Y Él es poderoso para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos un ciudadano que muestra a un Dios de poder. No esperes más para ser un ciudadano del reino de Dios. Finalmente, vivir una vida de integridad implica poner a Dios en el centro de todas las cosas, buscando su voluntad y obedeciéndola. En mí no tengo el poder de vivir en integridad.
porque lo que yo voy a querer es lograr mi propia voluntad. Y para lograrlo voy a hacer lo que sea, voy a manipular, voy a engañar, voy a mentir. Pero cuando yo vengo al Señor y entrego mi vida a Él y recibo de Él el poder, voy a poder vivir en integridad. En el Salmo 48, David declara: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Quiero pedirte que te ponga de pie. Y con este salmo que acabo de leer, tú hagas esa misma oración. Mira lo que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío. Tú quieres vivir en integridad, tienes que anhelar hacer la voluntad del Señor. Tienes que procurar vivir conforme a la voluntad de Dios. No hay manera de hacerlo en nuestras fuerzas, pero gracias sean dadas a Dios que en Él tenemos el poder para lograrlo. Así que, mis hermanos, yo les invito en esta mañana a que si por algo seamos conocidos, sea por ser hombres y mujeres de compromiso que muestran al mundo que es posible en un mundo caído vivir en integridad por el poder de Dios en nosotros. Amén. Padre, gracias te damos una vez más por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, por medio de quien hemos sido lavados, limpiados, justificados. Y si hoy podemos vivir vidas íntegras, vida en integridad, es porque tu poder nos capacita para hacerlo. Así que ayúdanos, Señor, a ser conocidos por personas que cumplen y que muestran al mundo que en ti hay poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.